momento muy curioso en el proceso de crecimiento personal. Un momento en el que algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a pensar diferente, a ponerle algunos límites, dejas de explicar tanto tus decisiones y entonces pasa algo que muchas personas no esperan. Algunas personas a tu alrededor empiezan a sentirse incómodas. Te dicen cosas como, antes eras más accesible, antes eras más fácil de tratar, te estás volviendo muy distante. Y muchas personas en este momento se confunden. Piensan que están haciendo algo mal, pero en realidad está pasando otra cosa. Lo que está pasando es que estás dejando de vivir pendiente de la aprobación de los demás y más pendiente de tu mundo interior. Y cuando estos cambios suceden, tu forma de relacionarse con el mundo también cambia. En este video quiero explicarte algo que casi nadie menciona sobre la necesidad de aprobación. Porque cuando entiendes de dónde viene realmente esta necesidad, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a dejar de perseguirla y empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque aquí hablamos justo de temas parecidos a este cada semana. La necesidad de aprobación es algo que mucho más común de lo que pareciera, ¿no? Y muchas veces es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto influye en nuestras decisiones. Porque no siempre se ve como algo evidente. Necesito que todos me aprueben. A veces se ve de forma mucho más discreta. Por ejemplo, cuando piensas demasiado lo que van a decir las personas con las que estás antes de que tú hables. Cuando revisas mentalmente una conversación después preguntándote si alguien se habrá molestado o sentido ofendido. Cuando sientes una incomodidad muy fuerte si alguien no está de acuerdo contigo. O cuando te descubres explicando tus decisiones más de lo necesario, como si necesitaras justificar el por qué hiciste algo. Muchas personas viven con una especie de radar emocional constantemente encendido. Un radar que observa cosas parecidas a, ¿estaba bien lo que dije? ¿Habrán pensado que soy egoísta? ¿Se habrán molestado conmigo? Bueno, poco a poco este radar empieza a influir en muchas de nuestras decisiones. Empiezas a elegir lo que dices, este es el principio. ¿Y por qué? Estás pensando en cómo van a reaccionar los otros a tus palabras. Empiezas a elegir lo que haces, pensando si alguien lo aprobará o no. E incluso empiezas a elegir lo que permites para evitar incomodar demasiado. Y aquí aparece algo importante. El problema no es querer llevarse bien con todos. Es completamente normal y humano. El problema aparece cuando tu tranquilidad emocional depende demasiado de la aprobación de alguien más. Porque en ese momento tu bienestar deja de estar completamente en tus manos. Empieza a depender de cómo reaccionan los otros, de si están de acuerdo, de si validan lo que vas a hacer. Y cuando esto ocurre, muchas personas empiezan a vivir con una tensión constante. Una tensión que no siempre es evidente, pero que sí se siente como dificultad para poner límites, miedo a decepcionar, incomodidad cuando alguien se molesta. Y aquí es donde aparece una pregunta importante. ¿Por qué para algunas personas la desaprobación de otros se siente simplemente incómoda y para otras se siente casi como una amenaza emocional? La respuesta muchas veces no tiene que ver con lo que estás viviendo hoy en este momento. Tiene mucho que ver con lo que aprendimos emocionalmente mucho antes. Y hay una forma muy clara de saber si la necesidad de aprobación tiene mucho peso en tu vida o no. No siempre se nota en lo que haces, muchas veces se nota en lo que sientes cuando alguien no está de acuerdo contigo. Para algunas personas, que alguien piense diferente puede ser incómodo, pero manejable. Escuchan la opinión, quizás reflexionen un poco y siguen adelante. Pero para otras personas, la desaprobación genera algo mucho más intenso. Genera una sensación interna difícil de explicar, como ansiedad, inquietud. A veces es la necesidad inmediata de declarar algo. Empiezan a aparecer pensamientos como, ¿habrá pensado que soy una mala persona? Tal vez fui demasiado dura. ¿Debería explicarme mejor? Y sin darte cuenta, la persona empieza a intentar reparar la situación que no requiere reparación. ¿Cómo? Explicando más, justificando lo que hizo, lo que pensó, lo que decidió, intentando suavizar lo que dijo, diciéndolo con palabras más bonitas. Y no porque realmente haya hecho algo incorrecto, sino porque emocionalmente esa desaprobación se siente demasiado incómoda. Y aquí es donde aparece algo interesante. Para muchas mujeres, sobre todo. La desaprobación no se siente simplemente como una diferencia de opinión, se siente casi como un riesgo emocional, como si algo importante estuviera en peligro, como si el vínculo pudiera romperse, como si hubiera que hacer algo rápido para que todo volviera a estar bien. Y esto no significa que seas débil, no significa que la persona sea insegura. Muchas veces significa algo distinto, significa que en algún momento de tu vida aprendiste algo muy duro, que la aceptación de los demás estaba ligada a tu seguridad emocional. Y cuando esta asociación se forma muy temprano en edad, el sistema emocional puede seguir reaccionando de esta forma incluso muchos años después, en nuestra edad adulta. Por eso entender realmente la necesidad de aprobación no basta con decir, tengo que confiar más en mí. Muchas veces necesitamos entender dónde se formó este patrón y eso nos lleva al siguiente punto. Para entender por qué algunas personas viven tan pendientes de la aprobación de otros, muchas veces tenemos que mirar algo que ocurrió mucho antes. Tenemos que mirar cómo aprendimos a sentirnos seguros emocionalmente cuando éramos pequeños. Cuando un pequeño llega al mundo, no tiene herramientas para entender todo lo que ocurre a su alrededor, pero sí tiene una capacidad muy fuerte
observar el ambiente emocional. Observa cómo las cosas se mueven, el tono de voz de los adultos, las expresiones en su rostro. Si alguien está molesto, se da cuenta de cómo habla, de cómo cambia, de cómo se para. Si alguien está contento, también. Y poco a poco empieza a notar algo muy importante. Empieza a notar que que hay cosas que generan aprobación y cosas que generan desaprobación, dependiendo de todo este lenguaje corporal. Por ejemplo, tal vez cuando el pequeño o la pequeña se comporta de cierta manera, recibe atención, cariño, reconocimiento, abrazos, contacto. Pero cuando expresa ciertas emociones, pensamientos, ideas, cuando se equivoca o cuando contradice a alguien, puede recibir rechazo, silencio, críticas. Entonces, esta pequeña personita aprende algo muy rápido. Aprende que para mantener la conexión con los adultos necesita adaptarse a ciertas expectativas. Y eso es completamente natural en nuestro desarrollo. Todo niño lo hace a algún tipo de nivel, pero cuando el ambiente emocional depende demasiado de cómo el niño se comporta, esta adaptación se vuelve más intensa en este niño. El niño empieza a desarrollar una habilidad muy fuerte, leer constantemente el ambiente y a las personas para saber si lo aprueban o si lo desaprueban. Empieza a observar si lo que hizo está bien o si está mal, si molesta o no, si debería comportarse diferente, si requiere hacer algún cambio. Y poco a poco esa forma de relacionarse se convierte en algo automático en su forma de ser. El niño aprende que sentirse aceptado depende de algo específico, la reacción emocional que los demás tengan hacia él o hacia ella. Y este aprendizaje puede quedarse funcionando toda tu vida si no te das cuenta. Te digo, toda la vida hasta que seas adulta, viejita y demás. Por eso muchas personas siguen reaccionando con tanta intensidad a la desaprobación o le dan tanto temor. No porque sean débiles o sean incapaces, sino porque todo su sistema emocional aprendió desde muy pequeño que la aceptación de otros era una forma de seguridad. Pero cuando el patrón llega a la vida adulta, híjole, puede empezar a influir en muchas decisiones sin que la persona se dé cuenta. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este momento, porque cuando este patrón de buscar aprobación se queda activo, no siempre se nota de forma evidente, no siempre se ve como alguien preguntando directamente, oye, ¿hice bien o no? No. Muchas veces aparece de formas sutiles. Por ejemplo, cuando una persona toma una decisión y siente la necesidad inmediata de explicarla. Tal vez decide cambiar algo en su vida y cambiar el trabajo, poner un límite, decir que no a algo, y casi inmediatamente aparece la necesidad de justificar. Empieza a explicar demasiado, a dar argumentos de por qué sí, de por qué es lo correcto, a aclarar por qué hizo las cosas, a tratar de que todos entiendan y aprueben su decisión. Otra forma en la que suele aparecer este patrón es cuando alguien se siente muy incómodo si otra persona se molesta. Aunque la reacción del otro no sea desaprobatoria, la persona puede sentir inquietud al ver quizás una cara que diga, o que quita la sonrisa y siente como que tiene que arreglar la situación rápido. Y entonces empieza a suavizar lo que dijo, a disculparse más de lo necesario, a tratar incluso de recuperar la aprobación del otro, cambiando hasta de posición. También aparece cuando una persona evita expresar lo que realmente piensa. Y no porque no tenga una opinión fuerte respecto a algo, sino porque anticipa que su opinión podría incomodar a alguien y entonces mejor callada, porque así evita el conflicto. Con el tiempo este patrón puede empezar a dirigir muchas decisiones importantes, lo que permites, lo que dices, lo que callas, lo que eliges. Y no necesariamente porque sea lo que realmente quieres en tu vida, sino porque inconscientemente estás tratando de mantener aprobación y evitar desaprobación. Y cuando una persona empieza a darse cuenta de esto, puede aparecer una sensación extraña, como si muchas decisiones que tomó durante años hubieran estado influenciadas por algo que ni siquiera era completamente consciente. Pero aquí viene la parte importante. El objetivo no es dejar de valorar lo que los demás piensen. Eso es importante para vivir en la sociedad en la que vivimos. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes algo más profundo. Y eso es que muchas personas no van a entenderte y tampoco van a aprobarte, ¿vale? Y la verdad es que esto no tiene que ver con que te falte autoestima, ni tampoco tiene que ver con que tengas que quedarte más para... No. Muchas veces el problema que te lleva a este punto es tal cual que no vas a vivir segura o no vas a estar bien si pierdes la aprobación, ¿vale? Y por eso con tanta urgencia buscamos sostenerla. Ahora, ya no eres una niña, ya no dependes realmente de esa aprobación, porque de niño, pues tu vida depende de tus padres, ¿no? Y de que te quieran, de que te valoren. Pero hoy ya eres una adulta. Tu sistema emocional necesita aprender algo distinto, ¿vale? Necesita desaprender que la desaprobación es un riesgo, ¿vale? Porque si no, vives bajo la ecuación aprobación igual a seguridad, desaprobación igual a peligro. Y mientras esta ecuación siga funcionando dentro de ti como la verdad absoluta, entonces vas a seguir influenciada con eso y vas a empezar
o vas a darte cuenta que lo que has decidido la mayor parte de tu vida ni siquiera es algo que tú quieras. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos empezar a recuperar tu criterio interior, ¿vale? Porque al final del día, la aprobación de los demás necesita de dejar de tener el peso que le das. Y no porque tú no quieras a esas personas, sino porque necesitas empezar a recuperar algo que muchas veces perdemos cuando vivimos demasiado tiempo pendiente de los demás. Y eso es a respetar lo que está bien para nosotras, ¿vale? Este criterio interno que te decía, fortalecerlo. Y es importante hacerlo, porque eso te permite darte permiso de tomar decisiones aunque alguien no esté de acuerdo. Pero para empezar a hacerlo, hay una herramienta que te quiero dar que es muy sencilla y que te puede ayudar. Esta, yo suelo llamarle el filtro de la aprobación. Y te quiero invitar a que la próxima vez que sientas que hay esta incomodidad porque alguien no está completamente de acuerdo contigo, te detengas y hagas tres preguntas en tu mente. La primera, ¿estoy buscando que me comprendan o estoy buscando que me aprueben? Porque a veces lo que realmente queremos es que la otra persona entienda nuestra decisión. Pero sin darnos cuenta empezamos a buscar algo diferente, que lo valide, que lo apruebe. Y comprensión y aprobación no son lo mismo. La segunda, ¿esta decisión sigue siendo correcta para mí aunque alguien no esté de acuerdo? Esta pregunta ayuda mucho a separar dos cosas. Lo que es correcto para nosotros y lo que otros prefieren. Y voy a recalcar esta palabra, prefieren. Muchas decisiones sanas generan desacuerdo. Eso no las vuelve incorrectas, ¿vale? Por eso necesitas darte cuenta si esta decisión que estoy tomando es buena para mí. Por ejemplo, ¿sabes? Esto pasaba mucho antes, ¿no? En el siglo pasado. Cuando una mujer quería divorciarse porque la maltrataban, y en esta sociedad había este juicio enorme al divorcio. Y es, no, ¿cómo te vas a divorciar? Aquí es, esto es bueno para mí, aunque el otro no esté de acuerdo, porque el mundo puede no estar de acuerdo, pero es bueno para mí separarme, porque aquí en esta relación me lastiman, me maltratan. Entonces, de verdad es muy importante poder ver esta diferencia. Y el último, la tercera pregunta es, ¿estoy intentando evitar incomodar a los otros o estoy siendo honesta conmigo misma? Cuando una persona empieza a responder estas preguntas con de verdad honestidad, porque es para ti, no es para mí ni para nadie más, te das cuenta de algo. Muchas veces no estás buscando aprobación, como te decías. Estabas intentando evitar incomodar a alguien y evitar incomodar a todos es prácticamente imposible. Cuando empiezas a usar este pequeño filtro mental, ocurre algo interesante. Empiezas a darte cuenta de que muchas veces la incomodidad que sientes no viene de haber hecho algo mal ni de estar realmente lastimando a alguien. Simplemente viene de elegir algo distinto a lo que estabas acostumbrado, ¿vale? Y esa pequeña claridad cambia muchas cosas. Y también otra cosa, al final necesitamos entender que cada cabeza es un mundo. Lo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede que no. Lo que yo ya cuestioné, otra persona quizás lo sigue considerando como una verdad absoluta. Y hay que entender que ni yo tengo derecho de querer cambiar las creencias de la otra persona, ni la otra persona le puedo yo dar el derecho de hacer que yo viva la vida según sus creencias. Y aquí, y lo decía en el video del lunes, necesitamos darnos cuenta de que respetarme a mí me permite respetar que el otro no quiera, que no acepte, que no le guste. Hay que trabajar mucho en eso, ¿vale? Porque al final del día va a ser incómodo. Claro, nos gusta que nos quieran, nos gusta que nos acepten, nos gusta que nos aprueben, pero la carga que nos imponemos al vivir la vida desde este lugar es negarnos a nosotras mismas, negarnos lo bueno para nosotras, lo que elegimos, lo que deseamos, lo que cuestionamos, todo. Nos decimos que no a nosotras para decirle que sí al mundo. Y entonces, ¿quién realmente nos ve? Porque el mundo quiere que nos adaptemos a él, pero nosotros, ¿quién nos ve a nosotros? ¿Quién se adapta a nosotros? Nadie. Entonces, puedes llegar al final de tu vida sintiendo que tu vida ni siquiera era tuya, enojada, frustrada, resentida. ¿Por qué? Porque hiciste toda tu vida esperando que todos te aceptaran y valoraran y al final quizás ni siquiera lo conseguiste como querías. Y entonces también pasa otra cosa, que empezamos a juzgar a los demás, a esperar que los demás también acepten todo lo que nosotros queremos y si no lo recibimos, empieza este enojo. Y cuando tú aprendes a respetarte y respetar, llega un punto en el que no te molesta que el otro piense distinto que tú, ni que se enoje, porque está bien, porque tú por eso te respetas y lo puedes respetar, ¿vale? Perdón por el paréntesis, pero me parece algo muy importante que es algo que tuve que aprender en mi vida de una forma dura, pero la verdad es que te da mucha paz cuando aprendes a llevarlo a cabo. Ahora, tal vez después de todo esto que ya te hablé,
La verdadera pregunta ya no es cómo hago para que todos aprueben lo que hago. Quizás es qué tipo de vida quiero construir para mí si dejo de vivir pendiente de la aprobación de todos. Porque cuando una persona, como te decía, empieza a entender de dónde viene la necesidad de aprobación, algo muy importante empieza a cambiar. Te das cuenta que las decisiones que antes aparecían obligadas, en realidad estaban guiadas por un patrón emocional antiguo. Un patrón que tenía sentido en algún momento de tu vida, pero que tiene que actualizarse, ¿vale? Porque hoy ya no eres esa niña. Y entonces empiezas a valorar tu propio criterio, ¿vale? Y cuando ese criterio interno empieza a fortalecerse, aparece una libertad emocional que muchas personas nunca habían experimentado. Y no es la libertad de que todos estén de acuerdo contigo, eso nunca va a pasar. Es la libertad de poder vivir tu vida sin que tu tranquilidad dependa de la aprobación de otros. Y además, tienes la libertad de respetar a los demás y permitirles vivir la vida que quieran porque tú te permites vivir la tuya. Me encantaría que en comentarios me escribieras en qué situaciones de tu vida sientes que has buscado más aprobación de los demás. Me encantaría entenderte. Y también, si sientes que esto de conectar con tu propio criterio, de trabajar esta incomodidad, se está volviendo algo muy complicado para tu vida, te invito a que solicites una llamada gratuita. Esto es algo que he trabajado conmigo y con muchas de mis clientas. Y te prometo que la transformación que puedes lograr al hacerlo cambia tu vida, tus relaciones, tus experiencias de verdad. Y empiezas a vivir una vida de la que no te sientes triste y de la que no lamentas por las decisiones porque las haces por ti y empiezas a crear una realidad basada en lo que realmente quieres y no en lo que los demás esperan, ¿vale? Si crees que alguna mujer que tú conozcas, o un hombre también, porque también ellos viven esto, necesita escuchar este video, te invito a que me compartas, ayúdame a llegar a más gente, quiero ayudarlas a transformar su vida como yo transformé la mía. Te agradezco mucho por haber estado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio.